amigos, bienvenidos al episodio número 12 de este podcast Acción Médica, un programa patrocinado por el Hospital Belga. El día de hoy tenemos un tema interesante y tenemos un invitado de lujo que es el doctor Ronald Villa. Querido Ronald, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación, gracias por estar aquí y comentarnos de este tema tan interesante que son las varices. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, doctor? Buen día, un gusto poder compartir este espacio con usted, con toda la audiencia. Bueno, es un tema bastante conocido, quizá en nuestro medio como varices, pero el tema es entrar a detalle, realmente para conocerlo. Es un tema interesante porque vemos que hay mucha gente que tiene varices, o sea, la gente se da cuenta que tiene varices cuando las ve, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar de este tema, pero antes quisiera, por favor, Ronald, pedirte que nos hables un poquito de tu trayectoria, dónde estudiaste, dónde hiciste tus cursos de posgrado, cuál es tu especialidad, etc. Bien, me formé en la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, hice la carrera de medicina, posteriormente fui a Buenos Aires, Argentina, a hacer la especialidad de cirugía cardiovascular, estuve allí alrededor de 11 años. En medio fui a España, a Valladolid, a hacer un fellow de cirugía endovascular y nuevamente continué mis estudios en Buenos Aires. Allí hice algunos diplomados, masterados, los mismos los continúo ahora aquí en Cochabamba, donde ya estoy hace unos 2 años. Ya 2 años y trabajando pues arduamente por la salud cardiovascular de nuestros pacientes. El tema que hemos escogido para el día de hoy es un tema interesante que creo que va a ser del agrado de todas las personas que nos ven y básicamente lo hemos denominado varices, pero tú nos vas a hablar de que no solamente son las varices, las venas que se ven, sino hay muchas otras cosas. ¿Cuál sería el concepto de las varices, estimado Ronald? Bien, el término varices es en general lo que maneja la gente a las dilataciones que ve en las piernas, las venas que están dilatadas. El término correcto es la patología, que es insuficiencia venosa, que comprende tanto la clínica y las expresiones que vemos, los signos que vemos en las piernas de los pacientes. En sí hablamos de los síntomas, que en breve vamos a comentarlos, y estos signos que son las dilataciones varicosas, que ya son estadios avanzados. Ya cuando hablamos de insuficiencia venosa, puede no haber ningún signo, pero el paciente presenta síntomas. Exacto, y tal vez para nuestros estudiantes de medicina y para la gente que tiene varices, sea importante que nos trates de aclarar un poquito cómo es nuestro sistema venoso en las piernas. Tenemos sistema venoso profundo y sistema venoso superficial, cómo se correlacionan, qué es lo que el paciente puede ver, etc. Bien, en la anatomía, el sistema venoso en las extremidades inferiores la podemos dividir en 3 sistemas, un sistema venoso profundo, un sistema venoso superficial, y ambos están comunicados por un sistema de perforantes. Cualquiera de estos puede funcionar mal y dan los síntomas de la insuficiencia venosa. ¿Cuál es la función de estas venas? Es cumplir la función de llevar la sangre hacia el corazón. La sangre del corazón fue hasta las extremidades, la sangre arterial, y retornan a través de las venas. De las venas. Aclárame, por favor, si estoy bien con este concepto. Las varices son las dilataciones del sistema venoso externo o exterior. ¿Es así? O también pueden estar implicadas las venas del sistema profundo. Bien, el problema valvular, que es lo que ocasionan estas dilataciones varicosas, puede estar tanto en el sistema venoso superficial como en el sistema venoso profundo, ya que ahí lo que fallan por lo general son las válvulas. Hay otras razones por las que se pueden dilatar las venas. Nosotros, para que entendamos bien, las venas tienen unas válvulas y, como has dicho, la función principal de las venas es devolver la sangre hacia el corazón. Como el ser humano generalmente está de pie y haciendo actividad, es importante para esto que las venas tengan algunas características especiales y que el sistema muscular colabore también, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo funcionan las venas? Bien, el 90% del retorno venoso de las extremidades está dado por el sistema venoso profundo. El sistema venoso profundo está próximo a la parte muscular y a la parte ósea, entonces estas venas
son ayudadas o colaboradas por el sistema, por la parte muscular, que se contraen y ayudan a empujar la sangre hacia arriba, como para que se Y inflame. para que no retorne la vena otra vez por la gravedad. Existen válvulas a distintos niveles que funcionan como compuertas. La sangre se dirige hacia el corazón, estas válvulas se cierran y evitan que la sangre se quede hacia abajo y exista la congestión. Muy bien, entonces la alteración de cualquiera de estas partes anatómicas da lugar a la insuficiencia venosa. Exacto. Muy bien, nosotros entendemos que el diagnóstico no es muy difícil porque el paciente ya va a buscarte seguramente a tu consultorio y diciendo, doctor, vengo porque tengo varices. Pero ¿qué síntomas, aparte de lo que puede ver el paciente, puede tener una persona que tiene varices para que diga, ¿no serán mis venas las que me están molestando? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de los pacientes que tienen varices? Bien, en general cuando hablamos de sintomatología tenemos pacientes que refieren sensación de pesadez en las piernas que se hinchan al llegar la tarde, algo de escozor, calambres. Por lo general esas son las molestias que presenta el paciente, más allá de que tenga o no tenga las varices o las dilataciones varicosas en las piernas. Las varices pueden ser, o esta enfermedad de las venas puede ser en un solo miembro inferior, o tiene que ser necesariamente en ambas. No, pueden ocurrir en una extremidad o pueden ocurrir en las dos extremidades. Nosotros en medicina siempre hablamos de lo que es el edema, tú sabes, y el edema puede ser por enfermedad de las venas, puede ser por enfermedad del corazón, de los riñones, del hígado, etc. Entonces, ¿hay alguna característica especial cuando un paciente tiene aumento de volumen o hinchazón en las piernas que te diga, no, esto debe ser por las venas? Sí, clínicamente uno quizá puede hacer el diagnóstico, la diferencia cuando el paciente se pone en decúbito y este hinchazón, este edema en la noche se reabsorbe. Y al día siguiente el paciente refiere que tiene las piernas normales y en el transcurso del día se van hinchando, se van edematizando. Muy bien. Ahora, esta pregunta creo que es importante. Muchos cuando hablan de varices se imaginan pues unas venas tremendamente dilatadas que existen, obviamente, pero también vemos y obviamente pedimos interconsulta a cirugía vascular cuando el paciente tiene estas famosas telangiectasias, tiene venas que no son muy dilataditas o tienen unos troncos venosos ahí grandes. ¿Qué es lo que puede ver el paciente? ¿Qué tipos de lesiones en sus piernas? Bien, cuando examinamos las extremidades inferiores en un paciente que tiene síntomas de insuficiencia venosa, podemos encontrar estas arañitas que son las telangiectasias, que miden menos de 1 milímetro, las varices reticulares que van de 1 a 3 milímetros y las venas que ya son mucho más grandes, las varices tronculares que van más allá de 3 milímetros. Eso es lo que podemos encontrar en un paciente en relación a las venas que se visualizan asociado a los síntomas. Muy bien, una cosa que siempre me ha llamado la atención, Ronald, es que pacientes que tienen problemas con las venas, y esto es una pregunta bien frecuente que nos hacen a todos los médicos, pero seguramente a ti mucho más en tu consulta, es que las piernas van cambiando de coloración y se van poniendo oscuras, ¿no es cierto? ¿Esto es por problema vascular? Sí, hay distintas causas por las cuales se pueden ocurrir trastornos cutáneos en los pacientes. Cuando un paciente tiene ya dilataciones varicosas, tiene muchas telangiectasias, suelen ocurrir ya trastornos en la piel, que pueden ser uno que nosotros llamamos dermatitis ocre, que es la coloración negra en la piel, dada por las varices, que está asociada a depósitos de hemosiderina, que es por microhemorragias que surgen en esa localización. Otro trastorno es la lipodermatosclerosis, ya cuando el pie empieza a ponerse, o la pierna, como un manguito indurado de color blanco, también como secuela o como consecuencia de la insuficiencia venosa crónica. Perfecto. Y hay una cosa que llama la atención y por lo que muchos pacientes, o sea, lo que quiero decir es que cuando el paciente tiene varices y no le duelen, el paciente puede esperar meses o años sin ir al médico, ¿no es cierto? Pero hay un síntoma que nosotros vemos en la emergencia, que es que el paciente ha presentado una úlcera.
y estas úlceras a veces son sangrantes, hemorrágicas, y eso obviamente los hace ir al servicio de emergencia con prontitud. ¿Estas úlceras son muy frecuentes? Lastimosamente en nuestro medio, al ser un trastorno crónico, los pacientes no acuden a consulta a menos que tengan algún síntoma, ocurren las úlceras, que ya son las complicaciones más avanzadas de la insuficiencia venosa. Y esas úlceras obviamente se pueden infectar y pueden provocar que el paciente pueda perder una extremidad, por ejemplo. ¿Él puede llegar a ese extremo? En casos muy severos, sí, es la puerta de entrada para cualquier germen. Pueden cursar con celulitis, erisipela, bacteremias, a partir de una lesión cutánea que es crónica también. Muy bien, para que un paciente tenga varices, o sea, la gente se preguntará, todos los seres humanos tenemos venas, pero ¿por qué algunas personas tienen varices y otras no? Entonces, hablaremos de los factores de riesgo, por favor. Yo te voy preguntando y tú más o menos vas aclarando el punto. La edad. Bien, es más frecuente en pacientes arriba de 50, 40 años. Desde luego también se puede encontrar en pacientes más jóvenes. Antecedentes familiares, es decir, si mi padre y mi abuelo han tenido varices, ¿es posible que yo tenga varices? Es muy frecuente, cerca del 90% de los pacientes tienen algún antecedente heredofamiliar de un pariente que tuvo varices, ya que hay un factor genético que predispone a la insuficiencia venosa. Muy bien. ¿Es más frecuente que los hombres o las mujeres tengan varices? Por lo general se menciona que es más frecuente en mujeres. En nuestro medio no tenemos estadística, pero vemos más pacientes del sexo masculino que tienen varices. Del masculino y del femenino también. Sí. ¿Y por qué en la mujer podría ser más frecuente? En la mujer es más frecuente por el tema hormonal. El tema hormonal predispone a mayor dilatación venosa. Y por ende, si tienen un factor de riesgo, el heredo familiar u otros, tienden a tener más progresión de las varices. Y los embarazos, obviamente, pues cuando hay un embarazo hay una compresión abdominal que debe dificultar el retorno venoso, pero ¿un embarazo podrá provocar varices o son mujeres que han tenido múltiples embarazos? Hay ocasiones en que un embarazo ya predispone a una mujer a que empiece a presentar las dilataciones varicosas, a mayor número de embarazos, mayor congestión pélvica, mayor compromiso en el retorno venoso, y también esto puede empeorar. Es distinto en cada paciente. La actividad física, el tipo de trabajo. Bien, los dos extremos son malos, tanto el estar de pie, la bipedestación continua, o el trabajar mucho tiempo sentados. Eso predispone a tener varices. Un paciente que tiene varices, se notan las varices, pero no son muy gruesas, muy grandes. ¿Puede hacer deporte? Esto me preguntan con alguna frecuencia. Sí, se recomienda básicamente en pacientes que tienen insuficiencia venosa la actividad física para mejorar la masa muscular y ayudar al retorno venoso. Desde luego, deportes de mucho contacto pueden comprometer algún accidente en estas dilataciones varicosas, sea un sangrado o una trombosis local. Ok. Nosotros generalmente los médicos, cuando el paciente ya tiene las varices o tiene estos síntomas que has mencionado, los mandamos al cirujano vascular. Y una vez que ha llegado a tu consulta un paciente y lo has examinado, ¿cuáles son los métodos de diagnóstico más frecuentes? ¿Qué es lo que más pides? ¿Qué es lo primero que pides? ¿O qué puedes pedir si lo primero no ha dado resultado? Bien, el diagnóstico de la insuficiencia venosa es básicamente clínico, pero para determinar qué tipo de tratamiento hacemos con el paciente, lo que solicitamos es un ecodoppler venoso, que es el gold standard, es el mejor estudio no invasivo que usamos para determinar cuál es el problema venoso del paciente. A partir de este estudio, que es no invasivo, determinamos tanto la anatomía, morfología,
la fisiopatología de lo que está ocurriendo con las venas y así determinar el tratamiento óptimo. Muy bien. El ecodoppler venoso obviamente es un procedimiento diagnóstico que nos va a mostrar el flujo que tiene ese paciente, ¿no es cierto? Entonces, si el paciente tiene un ecodoppler alterado, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué se hace con ese paciente? Bien, cuando el ecodoppler es analizado por el profesional, debe determinar a qué nivel es la insuficiencia venosa, si son del sistema venoso profundo, superficial, de perforantes, y a partir de eso ya se toma un tratamiento. Puede ser tratamiento médico o puede ser tratamiento quirúrgico, hay múltiples opciones. Muy bien, hablaremos entonces primero del tratamiento médico y como este es un podcast que va dirigido al público en general, pero también le sirve a los médicos, a los estudiantes, médicos generales, etc. ¿Existe alguna dieta que podría mejorar las varices o no hay ninguna dieta? ¿Y qué medicamentos se pueden utilizar para, si es que existen, para disminuir el volumen de estas varices? Bien. Empezaremos con la dieta. En relación a la dieta, hay ciertos oligoelementos como el zinc, magnesio e incluso la vitamina C que funcionan como venotónicos naturales. La industria farmacéutica en el exterior asocia los venotónicos o flebotónicos con estos oligoelementos en comprimidos, en fármacos. Pero si lo adecuamos a esta dieta, tendríamos la opción de tener esto como venotónicos naturales. Y en Bolivia, sobre todo en Cochabamba, ¿hay algún alimento que se podría recomendar para que ayude a las venas? Todos los cereales que tengan zinc y magnesio nos sirven. Avena, chía, quinoa, linaza, además aportan omega 3. O sea, en algo pueden ayudar. Exacto. Muy bien. ¿Qué medicamentos? ¿Hay medicamentos que pueden disminuir el volumen de las varices? Todos los medicamentos que existen ahora en la industria ayudan a mejorar el tono venoso. De hecho, no las previenen, no curan las varices, tan solo ayudan con la sintomatología y a mejorar el tono de las venas que están dilatadas. Hay múltiples fármacos, el fármaco de primera línea que existe ahora es la diosmina esperidina y están los de segunda y tercera línea. Pero estos no curan la insuficiencia venosa, no disminuyen las dilataciones varicosas, ayudan a prevenir o a trancar un poco la evolución de esta enfermedad. Muy bien. Tal vez una pregunta que algunos estudiantes de medicina están esperando. Esto, sinceramente, yo no lo sé, quiero saber tu opinión. Como hay éstasis venosa, es decir, la sangre se queda en las piernas porque hay alteración en las válvulas o son muy dilatadas, no puede retornar la sangre. ¿Hay que dar algún tipo de antiagregante plaquetario o anticoagulante cuando el paciente tiene varices? Bien. Según guías internacionales, no se recomienda ni antiagregación ni anticoagulación en pacientes que tienen insuficiencia venosa, al menos que tengan otra indicación. Alguna patología cardíaca o vascular que requieran antiagregación o alguna otra enfermedad. Perfecto. Pero las varices como tal no requieren ningún tipo de antiagregación. Aparte de los medicamentos, ¿qué otras medidas se pueden utilizar no farmacológicas antes de llegar a la cirugía? Bien, hablábamos del ejercicio que mejora el tono muscular de la pantorrilla, del muslo, ayudan al retorno venoso. Existen la elastocompresión, podríamos hablar de medias de compresión y vendaje, que también ayudan a mejorar el retorno venoso. Estas medias de compresión son medias, como su nombre lo dice, que tienen un tono importante. ¿Son dolorosas? ¿Los pacientes se quejan de estas medias? Bien, las medias de compresión vienen con distinta graduación en milímetros de mercurio y se recetan en relación a la clínica del paciente y al estudio que hayamos evaluado, al ecodoppler. Así que cuando vemos al paciente en consulta, recetamos la graduación en relación al problema que tiene el paciente. Sí ajustan un poco, pero a la larga el paciente se acostumbra a esto, mejoran los síntomas, pero nuevamente esto debe ser recetado por un profesional para que no tengan esa sensación de que les presiona demasiado la pierna. Muy bien.
Yo tengo algunos familiares que tienen varices, porque esta es una patología frecuente y realmente ya los profesionales sí les han diagnosticado medidas de compresión, pero algunos familiares lloraban porque decían me aprieta demasiado, es muy fuerte, no puedo, y les causaba desesperación. Entonces, en estos casos tal vez la solución ya no vaya por las medias, ¿no es cierto? Tal vez haya que ir más adelante a la cirugía. Sí, en relación al uso de medidas de compresión también hay contraindicaciones absolutas, relativas, que ya lo evaluó el profesional en consultorio. Incluso hay alergia a las medidas de compresión. Cuando se recetan unas medidas de compresión de mucha compresión suelen pasar estos síntomas, o cuando se recetan medidas de compresión en un paciente que tiene otra patología como una neuropatía, de hecho les va a molestar, no toleran las medidas, las rechazan. Y sí se plantea la opción quirúrgica en muchos de estos pacientes y se usan las medidas de compresión tanto en el pre como en el post quirúrgico. Muy bien, entonces vayámonos al tratamiento quirúrgico. ¿Qué opciones hay? Siempre vemos en las propagandas de algunos colegas que dicen tratamiento de varices sin cirugía, tratamiento de varices con inyecciones locales. No sé si existen estos tratamientos, en qué pacientes se pueden hacer y qué tipo de procedimientos quirúrgicos hay. Empezaremos con los tratamientos invasivos antes de llegar a los quirúrgicos. ¿Existen? Sí, cuando uno evalúa al paciente en consultorio determina qué tipo de tratamiento va a hacer. Hay muchas opciones, como mencionaba. Está la escleroterapia, que es esto de las inyecciones en las venas. Para poder hacer este procedimiento, primero debemos tener el ecodoppler, porque las inyecciones son en el sistema venoso superficial por lo general. Entonces, si tenemos un problema en el sistema venoso profundo, se resuelve lo que tengamos en la piel con las inyecciones, las varices van a volver a aparecer. Más allá de esto, hay muchos fármacos que se pueden usar para escleroterapia. Muchos de ellos pueden generar alergias, pueden generar lesiones en la piel. Es decir, no todos los pacientes, no es un protocolo que primero escleroterapia y luego cirugía. Hay indicaciones para hacer escleroterapia, no es a todos. Exactamente, no es que cualquier paciente va y se hace la escleroterapia. Debe ser evaluado, valorado si es candidato o no a escleroterapia, y a partir de ello uno le habla al paciente si es que esto puede recidivar o no puede recidivar. Muy bien. Entonces, tú ya has valorado a un paciente, le has dado su dieta, le has dicho que baje de peso, que haga una actividad física, que utilice medias, y el paciente no ha mejorado. Entonces, tú has decidido operarlo. Entonces, ¿cuáles son las opciones quirúrgicas, terapéuticas para este paciente? Bien, cuando hay un problema, por ejemplo, de la safena interna, podemos recurrir a la cirugía convencional con fluoextractor, el stripping, o podemos recurrir a técnicas un poco menos invasivas como son el láser. El láser endovascular, que también resuelve el problema de la insuficiencia venosa. También tenemos la opción de la radiofrecuencia. Estas dos opciones son las menos invasivas actualmente, tanto láser como radiofrecuencia. ¿Y qué otras opciones quirúrgicas tenemos? Las flebectomías, que son sacar esas varices que están dilatadas, las más superficiales, pero previamente hay que resolver el tema de la safena interna, quizá que es lo más común, mediante los otros métodos, la cirugía convencional, que se usa el fluoextractor o el láser o radiofrecuencia. Es decir, la safena interna se puede quitar. De hecho, en cirugía convencional se la quita. Cuando usamos láser, se la quema por dentro, como para entenderlo, al igual que la radiofrecuencia. Muy bien. ¿Qué nos puedes hablar de una complicación que existe en algunos pacientes, que es cuando un trayecto varicoso se inflama y causa un dolor terrible, pero muy, muy fuerte, que, bueno, en medicina lo llamamos tromboflebitis? Es muy frecuente esta complicación. ¿Qué hay que hacer en estos casos? ¿Es una indicación quirúrgica? Bien, en casos de tromboflebitis, estos trayectos varicosos que están indurados con un aspecto rojizo, usualmente se usa en medios físicos, analgésico, en algunos casos antibióticos,
y esperar que se resuelva espontáneamente. Si es que en ecografía aparecen colecciones, algo de pus alrededor de esa vena, sí, el tratamiento indicado es la cirugía. ¿Y hay que anticoagular a estos pacientes? Porque la tromboflebitis también se forma un trombo, ¿no es cierto? En ese trayecto varicoso. Sí, solamente se antiagregan, se usan aspirina u otro antiagregante. La cirugía o la anticoagulación en este caso estaría indicado cuando este trombo va progresando y está próximo al sistema venoso profundo. Esto para la gente que nos sigue, hay un cuadro de medicina que es el tromboembolismo pulmonar. Justamente es cuando un trombo se ha originado en las venas y se va al pulmón, ¿no es cierto? Y esto le causa una insuficiencia respiratoria. Es un cuadro muy aparatoso que el paciente llega a la emergencia y puede ser hasta mortal. Entonces, ¿qué trombos? ¿En el sistema profundo o es en el sistema superficial? Estos trombos que podrían causar tromboembolismo pulmonar. Bien, los trombos que migran y causan el tromboembolismo pulmonar son los que están en el sistema venoso profundo. Es decir, que si hay un trombo en el sistema superficial, es muy poco probable que se complique con un tromboembolismo pulmonar. Exacto, a menos que esté alrededor de 1 centímetro de donde se comunican con el sistema venoso profundo. Por ello es importante cuando se hace el diagnóstico de una tromboflebitis, una trombosis en el sistema venoso superficial, hacer ecografía para determinar hasta dónde llegan estos coágulos. Si están lejos del sistema venoso profundo, no habría inconveniente, no progresan por lo general a tromboembolismo pulmonar. Muy bien. ¿Qué otras complicaciones puede tener un paciente que tenga varices? Ya hemos hablado de las úlceras, hemos hablado de la tromboflebitis. No sé si hay otro tipo de complicaciones. O tal vez, mejorando la pregunta, podría ser, ¿en qué pacientes hay indicación urgente de cirugía? Bien, la complicación que nos faltaba ver era la varicorragia, que es el sangrado. Y la indicación urgente serían pacientes que tienen múltiples sangrados por varicorragia, en pacientes que presentan úlceras crónicas que no se resuelven de ninguna forma, o pacientes que tienen muchas dilataciones varicosas que requieren tratamiento antes de que aparezcan las complicaciones. Muy bien, entonces el mensaje, estimados amigos que nos están viendo, es acudir al médico cirujano vascular para que haga una valoración, un examen completo y les dé el mejor tipo de tratamiento para hacer. La idea es evitar las complicaciones, justamente. Exactamente. Bueno, estimado Ronald, te agradezco mucho pues por todo lo que nos has indicado. Quisiera ahora, en estos últimos minutitos que nos quedan, que nos hables del día 3 de marzo, que se ha festejado el Día Mundial de las Enfermedades Vasculares, ¿no es cierto? ¿Es así o me equivoco? Bien, el pasado 3 de marzo se conmemoraba el Día Mundial o Internacional de la Prevención de Enfermedades Venosas. Es de la prevención de enfermedades venosas, justamente. Y obviamente hoy estamos aquí con el especialista para hablar de este día. Este día se conmemora mundialmente. ¿Y qué es lo que se espera? No sé si en Cochabamba la Sociedad de Cirugía Vascular ha tenido algunas actividades. La actividad proyectada por nuestra Sociedad de Cirugía Cardíaca, Torácica y Vascular es una campaña de detección de varices, de insuficiencia venosa, el 15 de marzo en el Colegio Médico, en la calle España. Excelente, entonces amigos, ustedes están invitados cordialmente a participar de esta campaña en el Colegio Médico. Me imagino que va a ser en la calle España, ¿no es cierto? Donde van a estar nuestros especialistas cirujanos cardiovasculares para hablar del tema y para que ustedes también puedan agendar una cita con el cirujano vascular de su preferencia. Nosotros en el Hospital Belga contamos con varios cirujanos vasculares, entre ellos nuestro invitado de hoy, el doctor Ronald Villo. Muchísimas gracias, estimado Ronald, por venir al programa, por aceptar la invitación, por hablarnos de este tema que es tan interesante. Tu despedida, por favor. Doctor, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir este espacio con ustedes y compartir algo de cirugía vascular que es muy, muy amplio para conocer y dar a conocer a los pacientes.
evidentemente, y el Hospital Belga se ha caracterizado a través de la historia que tiene esta institución emblemática en Cochabamba, de ser uno de los pioneros en tratar las enfermedades cardiovasculares. Muchas gracias, amigos, por haber estado y habernos acompañado en este episodio de Acción Médica, un programa patrocinado por el Hospital Belga. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao.